Y es que de verdad no entiendo, no comprendo cuando alguien severa utiliza el ya cansado argumento de que la Iglesia Católica es la ramera del Apocalipsis. La Iglesia Católica es idólatra. Una serie de abominación citados por los hermanos separados. Ellos citan una serie de títulos abominables, pero lo que ellos hacen es usar el recurso constante de la mentira, y lo que ellos saben hacer es citar una serie de malentendidos, pero lo que ellos no pueden hacer es dar una razón convincente del por qué. Pero ahora en este caso quiero dar un adelanto exclusivo de lo que voy a versar en la siguiente serie, que se va a tratar de San Pablo, y para ello voy a hablar un poco de San Pablo, de los estudios universitarios. Ya en este pequeño fragmento, este videoclip, estoy adelantándome. No voy a hablar del principio del nacimiento, la fecha, los estudios primarios, secundarios, escolares. Voy a hablar de los estudios universitarios de Pablo para que estén al tanto de lo que va a venir a continuación. Estudios universitarios de San Pablo. Cuando Pablo alcanzó la edad de 15 años, con toda probabilidad, sus padres le enviaron a Jerusalén para adquirir lo que hoy en nuestro tiempo actual llamaríamos una formación universitaria en ciencias sagradas que le capacitara y le otorgara la categoría de doctor de la ley. En Jerusalén, los grandes maestros de la ley daban clases en edificios privados, pero también muchas veces utilizaban los atrios del templo debajo de las columnas de los pórticos. Los discípulos oían al maestro exponer un pasaje de la ley o comentarlo a la luz de la tradición. El rabino se sentaba en un escaño mientras a su alrededor, acurrucados en el suelo, escuchaban los discípulos, sosteniendo entre las rodillas las tabletas donde escribían. Precisamente por esta costumbre se había originado la expresión de estudiar a los pies de tal o cual rabino. El estudiante Saulo frecuentó las lecciones de Gamaliel, doctor de la ley muy estimado por todo el pueblo, como aseguran los Hechos 5:34. Las fuentes rabínicas le designan como Rabban Gamaliel el Viejo. A la mayoría de ellos le decían rabinos, pero fue el primero en ser llamado Rabban, que significa nuestro maestro, y el viejo para distinguirlo de Gamaliel II, el joven nieto suyo que floreció hacia el año 100 después de Cristo. La fama que logró alcanzar el maestro de Pablo se nos ha conservado en una sentencia rabínica. Entre los rabinos entonces circulaba el siguiente dicho o refrán con respecto a Gamaliel: desde que ha muerto Rabban Gamaliel el Viejo, ha cesado el honor de la ley, se ha extinguido la pureza y la abstenancia. Durante la vida posterior de San Pablo, el tema de la ley de Moisés y su interpretación por los rabinos va a ser uno de los puntos centrales del conflicto entre el orden nuevo y el viejo, entre el mundo mosaico y el cristiano. Permítame, por tanto, hacer un breve paréntesis sobre los estudios religiosos que conformaron parte del currículum académico del gran apóstol de las gentes, pues la educación que había recibido consistía en meditar en profundidad los libros de los profetas y aprender de memoria muchos de los libros de la ley. Como resultado, Saulo conocía las promesas de Dios a su pueblo elegido y sabría que Dios le sería fiel. Compartía con muchos judíos del siglo I la intensa espera venida del Mesías, del ungido, enviado por Dios, que iba a venir a liberar a Israel de la opresión y de sus ataduras, y con ello traer la salvación de Dios. Algunos judíos de su tiempo creían que si todo el pueblo de Israel llegaba a observar la ley de Moisés en un solo día, el Mesías vendría de inmediato. Saulo trabajó con mucho celo para acelerar el cumplimiento de estas promesas. Llegó a impulsar la fidelidad más estricta de la ley con la esperanza de tener así el día del Señor. Esta es la razón por la cual perseguía a los cristianos con tanto fervor, como él mismo era en Filipenses 3:5-6, ya que pensaba que estos, los cristianos, habían abandonado al Dios de sus padres para adorar a un hombre, pero cayó en la cuenta de que aquel día que tanto anhelaba que llegaba, la venida del Mesías, ya había llegado, porque él siempre había estado esperando al Mesías. Fue más adelante que él se enteró que él ya había venido y de que él lo estaba persiguiendo al perseguir a sus discípulos. Entonces, San Pablo, después de tener ese encuentro personal con Jesús, cuando volvió a leer la ley y los profetas es una expresión para referirse a todas las escrituras del antiguo Israel. Cuando San Pablo tuvo ese encuentro personal con Jesús, como lo describe el libro de los Hechos, el autor lucano, el escritor lucano, donde relata la conversión de San Pablo. Cuando tuvo ese encuentro personal con Jesús, pues San Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo, glorificado, resucitado. Pues San Pablo no vio simplemente una luz, no, San Pablo vio una persona humana que le hizo preguntar: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Pues San Pablo vio una imagen. Él no sabía
Él le hace la interrogante: ¿quién eres, Señor? O sea, vio la imagen de un ser humano resucitado. Ese era Jesús. Y luego ya detallaremos esto en los videos que se van a transmitir en la serie que voy a hacer sobre San Pablo. Entonces, San Pablo, después de haber tenido este encuentro personal, se dio cuenta que la ley y los profetas apuntaban hacia Jesús y que la iglesia era el cumplimiento de aquellas profecías mesiánicas. Saulo reconoció que el Mesías era Jesús. Y voy a detenerme hasta aquí. Les espero que esperen la serie. En este momento estoy llevando a cabo la serie del Apocalipsis. Así que nos vemos muy pronto. Les mando un saludo y un abrazo fuerte.